Mientras que la mayoría de los inversores se distraen con el ruido al corto plazo, uno de los pensadores macroeconómicos más respetados del mundo se mantiene firme con su tesis a largo plazo. Según Raoul Pal, el verdadero juego no son los ciclos, las narrativas o los titulares. Esto es un cambio que abarca varios años. Años en que las criptomonedas y la tecnología superarán silenciosamente a todo otro activo mundial. Así que en este vídeo analizaremos la última tesis más optimista de Raoul Pal, porque él cree que la actual divergencia está preparando a los mercados para la siguiente fase explosiva. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque Raoul Pal también nos explica cómo deberíamos posicionarnos a medida que el dólar se está devaluando y los ganadores emergen en los próximos 5 a 10 años. Pero primero, recuerda suscribirte justamente aquí debajo y regalarme un simple like. Es completamente gratuito y tardas tan solo 2 segundos y a mí me apoyas muchísimo. Vámonos directamente a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy Raoul Pal. Vamos a tener que poner a prueba la tesis. Y la tesis es que, con el tiempo, las criptomonedas y la tecnología superarán a cualquier otra clase de activos. Los elementos cíclicos C están presentes y se observan siempre en intervalos de tiempo. Ejemplo, el desempeño superior de las acciones de mercados emergentes o el petróleo que supera un periodo, ahora es el gas, ese tipo de cosas. La pregunta es, en el horizonte temporal del que estoy hablando, que es de unos 5 o 10 años, cuando miras estos puntos en el tablero, ¿cuál? No sé si has leído ese artículo, el informe anual de GMI, que empecé en el avión, es un artículo largo y complicado. Hay un artículo que se llama Universal, en realidad no se llama Código Universal, se llama Todo es Computación, pero trata sobre el Código Universal. Y dentro de eso, me he arriesgado un poco a decidir cómo funciona el universo. No me corresponde a mí hacer esto, pero creo que estoy en algo que es extremadamente correcto en cuanto a la dirección. Y todo el propósito del universo es convertir unidades de energía en unidades de inteligencia. Si ese es el caso, la inteligencia siempre gana. Entonces, las redes inteligentes, la IA, todo esto está por encima de todo lo demás. Así que, sinceramente, creo que sería un mundo muy extraño si nada de esto tuviera un rendimiento. Con el tiempo, el oro ha tenido un mercado suprimido durante 14 años o lo que sea, 12 años. Y luego despegó y se revalorizó. Aún así, cripto o tecnología a ese periodo muestra el mejor rendimiento, ya que el oro no tiene efectos de red, no tiene mucho de esto. Entonces, sí creo que por eso el marco que tienen Andreas y Julian es útil porque nos da cómo escribir artículos sobre materias primas en Proacro que les irá bien. Es el horizonte temporal. Lo que intentamos hacer aquí, para mí, es que el juego más fácil es encontrar la tendencia secular. Mira el precio del petróleo, lo hace. En una pequeña tendencia alcista debido a la devaluación de la moneda. Pero cuando observas la tecnología, lo hace. Y las criptomonedas lo hacen. Así que lo hace mucho más fácil. Entonces, si algo no ha cambiado con la tesis subyacente, entonces la respuesta es simplemente comprar más. Durante años los inversores han pensado en ventanas de tiempo cortas, un ciclo o una rotación, y lo que se pierden en esa operación es la diferencia entre un movimiento temporal y la estructura real en el largo plazo. Con el tiempo los activos basados en la inteligencia crecen más rápidos que los activos basados solo en la escasez. Es por eso que la tecnología ha dominado los mercados durante décadas y porque también las criptomonedas representan la siguiente extensión de la misma fuerza. El valor de las criptomonedas crece a medida que su uso, liquidación y confianza se expanden. Los efectos de la red no se reinician en cada ciclo, se acumulan. Cuando la estructura se mantiene intacta, la volatilidad se convierte en ruido en lugar de una señal. Si no se ha roto nada fundamental, la respuesta racional en horizontes largos es la acumulación y no la retirada. Ese marco convierte al miedo en oportunidad. La paciencia y no la predicción será la clave fundamental de este momento. Lo que creo saber es que la paciencia es el atributo clave. Ya sea Warren Buffett, y no soy el mayor fan de Warren Buffett, pero sí Jeff Bezos o Elon Musk o quien sea, personas que crearon negocios o personas que han invertido en esos negocios durante mucho tiempo, algunos de los mejores capitalistas de riesgo. La respuesta real es paciencia. Tienes que preguntarte cuándo las cosas divergen.
¿Ha cambiado algo realmente? ¿Ha cambiado toda esa tesis fundamental secular? Sí, no es así se te da una oportunidad, pero ¿la ves como un riesgo o una amenaza? Y tienes este mecanismo de lucha o huida en el cuerpo. Habiendo pasado por esto muchas veces en mi carrera, no solo en criptomonedas, en todo. A veces te equivocas por completo. Eso suele pasar en el comercio. Cuando es una tendencia secular, casi nunca te equivocas. Cuando fundé GMI en 2014, titulé el primero Deflación de la deuda y demografía. Todo ese proceso se ha desarrollado durante toda mi carrera. Hay periodos en los que algunas partes no funcionan. ¿Sabes? Tuvimos la inflación de 2022-2024. Pero la deflación va a volver porque tenemos ya robots y un conocimiento infinito que se está creando, lo que está llevando a la mayoría de las cosas a cero. Y esto y aquello está impulsado por el envejecimiento de la población, la necesidad de traer robots, y los robots son más baratos que los humanos y todas esas cosas. Las tendencias seculares son tus aliadas, son lo mejor que puedes tener. Y cuando las cosas se desvían de las tendencias seculares, como lo han hecho recientemente, no es precisamente la peor situación del mundo. No es que hayamos tenido grandes caídas ni nada. Bueno, has tenido las altcoins frente a otras cosas, pero en general es solo volatilidad y ruido normales. Y no se trata simplemente de perder la cabeza cuando esto sucede y tener paciencia. Cuando los precios se estancan o se desvían, la respuesta humana es asumir que algo se ha roto. Y eso es exactamente lo que hace que las personas abandonen en las tendencias más fuertes a largo plazo justo antes de que se reanuden. La creación de riqueza en el largo plazo casi nunca ha surgido de entradas perfectas sincronizadas. Proviene de mantenerse posicionado mientras otros se retiran debido a la frustración, el aburrimiento o el miedo. Cuando se estudia a grandes inversores o creadores, vemos que su riqueza no proviene de estar en el momento oportuno, proviene de la resistencia a los periodos de duda. Y el mismo principio actúa sobre las criptos si las vemos de una perspectiva estructural y no de una perspectiva comercial. Cuando parte del mercado se mueve y la otra se queda rezagada, el instinto es seguir a lo que funciona y abandonar a lo que no. Ese comportamiento convierte a las oportunidades en riesgo. Así que la pregunta clave es si la tesis fundamental ha cambiado. Periodos como este se sienten dramáticamente frustrantes, como si no estuviera pasando nada, pero históricamente esos momentos tienden a tener una brusca recuperación de los precios. Y Raoul Pal tiene algo interesante que decirnos para ver cómo nos posicionamos de cara a lo que va a venir en un futuro. Pero primero, si tú quieres adelantarte a los siguientes movimientos y que alguien piense por ti, te estoy dejando aquí debajo mi grupo completamente gratuito de Telegram. Estamos pillando las nuevas oportunidades antes que el resto, o sea que si no quieres pensar y que alguien lo haga por ti, deberías unirte a nuestro grupo de Telegram completamente gratuito que tienes el enlace justamente aquí debajo. Vamos a ver qué nos tiene preparado Raoul Pal. Entonces, ¿cómo crees que se cierran las mandíbulas de cocodrilo sin arruinarte el momento? Hablemos brevemente sobre las mandíbulas de cocodrilo. ¿Por qué se cerraron y por qué esta va a ser la próxima zona bananera en la que seremos derrotados para siempre? La gente dice que esas malditas mandíbulas de cocodrilo. Nunca. Aparte de eso, no hay presión. ¿Pero cómo? Quiero decir, la forma en que lo veo es que hay como 5 o 6 divergencias ocurriendo. Una de ellas es macroeconómica, una de ellas puede ser la liquidez. Creo que la liquidez es el tema más debatido. El debate más acalorado es, por supuesto, la liquidez para este año donde nos alejamos de casi todos los demás. Y luego también está el mercado con todos los demás activos de riesgo en máximos históricos. Pero algo de lo que Ral y yo hemos hablado mucho en el pasado es del evento 1010 y la situación que esencialmente rompió el mercado, al menos temporalmente. Voy a revisar todo esto mañana y luego comentaremos nuestras conclusiones. Pero solo necesitamos un catalizador. Necesitamos un poco de buenas noticias, porque si el oro está en condiciones financieras en tiempo real, el dólar ha tenido 2 días de caída, vuelve a 95, alargamos el ciclo hasta finales de este año, sí. Lo cual para mí es como una certeza. Lo sé. Y entonces es como, quiero decir, con toda honestidad, y sé que suena tonto, pero miro tus gráficos, es tonto. Esto es tonto. Y todos, quiero decir todo, y lo miramos desde 100 ángulos diferentes y todos dicen que vamos a tener un año ridículo. Sí. Y es difícil no mantener la fe. Pero creo que lo que siempre dices es que todo se trata de probabilidades y de inclinar las probabilidades a tu favor. Nada en los mercados es seguro, por eso lo llaman activo.
de riesgo. Hay momentos en los mercados en los que la confusión se convierte en la emoción dominante. Ahora mismo se están acumulando varias divergencias al mismo tiempo y la liquidez sigue siendo la más incomprendida, pero la liquidez funciona con demora y sobre todo tras eventos importantes. Lo que hago en lo personal, y la gente se confunde con esto, no estoy recomendando. Lo que hago, tengo flujos de ingresos, múltiples flujos de ingresos. Tengo ahorros, tengo casas. Por ello asumo riesgos con mi capital de riesgo. Y entonces creo que las criptomonedas ganarán a largo plazo. Quizás la tecnología. Pero dadas las mismas circunstancias, las mismas condiciones que tenemos ahora, pero un conjunto diferente de circunstancias, más aversión al riesgo, lo que sea, yo diría que sí, deberías tener algo de oro. Sí, deberías tener algunas acciones de mercados emergentes. Sí, deberías tener criptomonedas. Sí, deberías tener el Nasdaq. Entre ellas, incluso si tomaras acciones de mercados emergentes, pero oro, criptomonedas, Nasdaq, estarías bien. Ahora, tendrás caídas cuando la liquidez se vaya, porque todo se ve afectado por la liquidez. El problema es que los bonos ya no lo compensan. No entrevisté a Alex Korovich, que saldrá pronto. Todo ese tipo de comercio de poseer bonos y acciones ya no funciona. Nos falta en realidad un colchón para caídas. Pese a mi 100% compromiso con la criptografía, no es lo que les recomiendo a ustedes. Digamos que mi consejo a la gente es que tenemos una tasa de evaluación del 8% más una tasa de inflación del 3%, es el 11%. Hay algunos activos que garantizarán que lo hará. El oro lo hará con el tiempo. El S&P 500 lo hará con el tiempo. El Nasdaq lo superará con el tiempo. Las criptomonedas lo superarán. Todo lo demás es trading. Raoul Pal tiene algo claro que todavía a la mayoría de los inversores le cuesta aceptar. El riesgo no es la volatilidad, el riesgo es poseer activos que pierden poder adquisitivo aunque parezcan estables en la superficie. A medida que la degradación continúa y la protección de capital falla, el capital se ve obligado a migrar hacia activos que puedan sobrevivir a ella. Así que la pregunta final deja de ser sobre el momento oportuno y se centra más en si se está posicionado en el momento correcto antes de que se cree la reversión. Y lo que une todo es la velocidad. El cambio estructural no siempre es gradual, se comprimen, generan presión y luego se liberan. Así es como comienzan las fases de revalorización y eso es lo que los hace parecer impactantes en retrospectiva. Ahora, las criptos se encuentran en esa fase de compresión. La adopción continúa silenciosamente a través de la infraestructura, la liquidación y la claridad regulatoria. Las grandes instituciones no persiguen velas verdes, se posicionan en periodos de duda, incertidumbre y poca claridad de cara al futuro. Justamente lo que estamos viviendo ahora en el espacio de las criptomonedas. ¿Tú qué opinas? Entendiendo que se están posicionando los inversores institucionales y que tienen proyecciones positivas de cara al futuro cripto en 5 o 10 años, ¿crees que es una buena oportunidad para adentrarse ahora mismo en el espacio cripto o deberíamos dejar pasar esta oportunidad? No sé si compartes la misma tesis de Raoul Pal, pero recuerda que él es uno de los inversores y también analíticos más respetados de todo Wall Street e incluso con más repercusión en todo el mundo cuando se habla de activos financieros o en este caso activos volátiles con mucho riesgo como podrían ser las criptomonedas. Leo tu opinión justamente aquí debajo y recuerda que tienes también el grupo de Telegram donde te animo a que te unas, que compartimos información sobre el espacio cripto todos los días que no ves en YouTube, así que tienes el enlace justamente aquí debajo y te espero en un par de días que publicaré otro vídeo. Te me cuidas. Adiós.